pero que él es una oveja. No sé si me captan la idea. Dios es el pastor, pero David está reconociendo que él es una oveja. Y esto es interesante porque David en este momento ya es un rey y él está desde la silla de un trono, y él no le da pena mencionar que él fue pastor en un momento de su vida. Para Israel, el ser pastor de ovejas no era algo muy grato, no era algo del cual alguien se sintiera muy orgulloso. También era un trabajo bastante sucio y bastante delicado, y se necesitaba de mucha entrega para ser un pastor, pues las ovejas requieren de mucho cuidado. Y es por eso que escuchamos que el pastor su vida da por. Entonces es por eso que el salmista dice: cuando venía el lobo o cuando venía el león, yo defendía a la oveja. Amén. Él sabía lo que significaba ser un pastor de ovejas, pero también él entendía que esta labor no era algo que recibiera las palmas. De hecho, cuando David fue ungido como rey, ni siquiera lo mandaron a llamar. Su padre no dijo: tengo un hijo que es pastor de ovejas. Primero le presentó a sus hijos más guapos, más elegantes, le presentó a los más altos, a los más hermosos. Y cuando el profeta los miraba, Samuel decía: este es el ungido. Que no te inquiete la belleza a su altura, decía Dios al profeta. ¿Y te queda algún hijo más? Sí, uno pequeño, David, es un pastor de ovejas, mándalo a traer. Y cuando llegó, él era el elegido. Así que David no le da ninguna pena poder reconocer a lo que él se dedicaba antes. Él no tiene ningún temor en reconocer que él también había sido pastor de ovejas. Y es por eso, óigase bien, que él entiende bien este oficio y puede hacer esta comparación entre las ovejas, entre el cuidado, entre el sacrificio y las bendiciones que se tiene cuando se está bajo el cuidado del pastor. Uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes es que cuando venimos a la obra del Señor esperamos encontrar algunos dones. Vemos al que canta y entonces decimos: yo quiero ese don. Vemos al que predica y decimos: yo quiero ese don. Yo veo, las primeras veces escuché cantar a mi hermana Griselda y dije yo: qué bonito canta, dije yo, y no puedo llegar a esa nota. Escuché cantar a Isabel y decía: aquí está Isabel. Y qué bien canta, decía yo, y cómo ella lo hacía. Escuché predicar a algunos, y bueno, mi hermano Reinaldo lo escuché predicar en otra iglesia y decía yo: qué bien. Pero si yo no tengo el cuidado, comienzo a querer desear otros dones, y el Señor nos va a llamar conforme a los dones que ya tenemos. Dios llamó a David siendo un pastor de ovejas. Así que usted nunca se sienta, óigase bien, avergonzado de dónde lo ha traído el Señor. Muchas veces cuando ya estamos en la obra del Señor nos queremos parecer a otros y pensamos que de esa forma es que le vamos a servir al Señor, y no es así. Conforme Dios nos llama, así nos va a utilizar el Señor. ¿Sabe usted que si David no hubiese sido pastor de ovejas, no hubiese podido vencer a Goliat? Sí, Goliat salía y amedrentaba al pueblo entero, y David se le quedó viendo y fue a juntar un par de piedras. ¿Se imagina usted? Un guerrero no podía. El mismo rey era un cobarde, con la investidura de rey, pero era un cobarde. David no necesitó, óigase bien, la investidura de un rey, pues él era el ungido de Dios, y bajo sus atributos y bajo sus dones sencillos pudo vencer al gigante. Es por eso que él puede hacer esta comparación. Así que hoy vemos este salmo y él dice: Jehová es mi pastor. Él era una oveja, él era una oveja del Señor, y él estaba con gratitud con Dios. A pesar de todo lo que él había vivido, él reconocía que en el pasado Dios le había guardado. A pesar de que Saúl le seguía todos los días de su vida para quitarle su vida, David no le seguía para platicar. David no lo buscaba todas las noches para contarle un cuento, ni mucho menos para saludarlo. ¿Para qué lo buscaba Saúl? ¿Para qué buscaba el rey Saúl a David? Para matarlo.
Pero David sabía que Dios era su pastor, y ahora con los años él puede decir con toda seguridad: es que Él es mi pastor. David no dice: Jehová es el pastor de todo el mundo. Lo hermoso que David dice ahí es que Él es mi pastor. Él está reconociendo que Él, así como en el pasado necesitó de Dios, así sigue necesitando hoy en el futuro, óigase bien, de esa dirección divina del pastor, de ese, óigase bien, de ese don, de esa gracia, sin importar cuál sea el movimiento, sin importar cuál sea la situación o la circunstancia que usted esté viviendo, ya sea en escasez, ya sea en abundancia. Dios debe ser su pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando el salmista dice nada me faltará, es porque él reconocía que todas sus necesidades eran y habían sido suplidas por la gracia de Dios. ¿Sabe? Nosotros muchas veces no valoramos esto, pero David era alguien que podía dormir en la cueva y en el desierto, y ahora él estaba durmiendo en una cama de palacio. Y nosotros muchas veces, cuando estamos en la cama del desierto, no nos agrada, no nos sentimos como reyes, nos sentimos como indigentes. Pero David está reconociendo que ese era el lugar indicado. Él no estaba molesto, él entendió que Dios suplió su necesidad de esa manera. ¿Sabe? Dios siempre nos da algo en nuestra vida, nunca permitirá que nos quedemos sin nada. En una etapa de mi vida, no solo económicamente estaba mal, también de salud estaba mal. Bebía más de 10 pastillas diarias. Así que usted se puede imaginar cualquier tipo de enfermedad que yo tenía. Pasaba con el epidemiólogo, con el otorrinolaringólogo, pasaba con el infectólogo, que es uno de los más difíciles en el país, y así con ese tipo de enfermedades. Y sabe, yo le preguntaba al Señor: ¿qué quieres? Aunque a un principio yo le decía: ¿por qué? Pero llegó un momento en que le dije: ¿qué estoy pasando en este momento? Y comencé a darme cuenta de algo, que no importaba si la noche era difícil, no importaba si la noche yo no dormía, pero en la mañana yo miraba el sol y sabía que había un nuevo día para seguir luchando, sabía que había un nuevo día para seguir en pie de lucha. Pero me di cuenta de algo más, que no solo no me había quitado la vida, sino que me había dejado algunas habilidades y algunos atributos. Yo seguía siendo el jefe en el lugar donde yo trabajaba, y esa oficina la manejaba a revés y derecho con el montón de gente, aunque yo llegaba a final de mes y contaba los centavos para poderlos repartir. Y algunas veces, inclusive les puedo confesar, y pudiera traer a ese jefe de este lugar, me iba a pie hasta la casa. Y en una ocasión el jefe me vio y me dijo: ¿por qué no te llevas el carro? Es que no tengo para gasolina. Agarrá cualquier carro, me dijo, si sabes que podés agarrar cualquiera. Entonces Dios nunca me dejó solo. Siempre hubo algo que estaba ahí. Y hasta que yo comencé a valorar eso que yo tenía, mire, comencé a trabajar con soltura, comencé a trabajar en entender de que nada me faltaba. Siempre había un plato de comida, siempre miraba la luz del sol por la mañana, a pesar de que en la noche estuviese me muriendo y en la mañana tenía que correr por ir a buscar las pastillas. Pero Dios fue y siempre será mi pastor. No todos pueden decir: Jehová es mi pastor. La gente va a los hospitales y ve ahí el salmo y lo puede leer, pero Dios no es su pastor. La gente puede ir inclusive a un campo de fútbol y ver una valla donde los cristianos estuvieron predicando y que diga: Jehová es mi pastor, pero no es su pastor. Ellos no pueden decir: Jehová es mi pastor, no pueden decir: el Señor es mi pastor, porque no lo es, porque ellos no son sus ovejas. En el Facebook vemos cómo aparecen muchas publicaciones del Salmo 23. Qué bonito, le ponen un paisaje, le ponen una ovejita, le ponen al Señor caminando atrás de la ovejita. ¡Ay, qué bonito! Y lo publican. Pero no es su pastor.
el salmista podía decir con toda tranquilidad: Jehová es mi pastor, porque él era una oveja del pastor. Pero hay algo interesante, y es que no solamente él sabía de que Dios había suplido todas sus necesidades, él también, oiga bien, él sabía y él había decidido no desear más de lo que el Señor le había dado. Él era una oveja que estaba conforme con lo que Dios le había dado. Antes huía de Saúl, ahora él era un rey. No sé en qué etapa de su vida usted está, pero no busque más de lo que Dios le ha dado. Deje de andar buscando horas extras. Deje de andar buscando hacer un negocio ilícito. Deje de andar buscando por ahí un soborno. Deje de andar buscando una comisión extra. Deje de andar pidiendo, deje de andar mendigando y deje de andar queriendo agradarle a la gente para que le regale algo. Óigase bien, David sabía que nada le iba a faltar y que Dios había suplido todo en su vida. Llama la atención porque dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Quiero decirle algo importante. El pastor es que elige a dónde va a descansar la oveja, no es la oveja. Es el pastor que elige la pradera donde el rebaño de ovejas va a llegar a pastar. Es el pastor que elige el lugar donde va a ir a buscar al arroyo el agua. Me hará descansar. Hay 4 cosas por las cuales una oveja no puede descansar y echarse. La primera, porque tiene hambre y está ansiosa. La segunda, porque hay moscas a su alrededor. Óigase bien, hay moscas a su alrededor y entonces el pastor aparta de ese lugar las ovejas y las lleva a otro lugar. Porque tiene hambre, porque tiene moscas, porque tiene temor del lobo, y es por eso que dice que el pastor ve venir, el asalariado ve venir al lobo y huye, mas el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también está la oveja que no se echa y no descansa cuando ve que otras se están riñendo y peleando. Me hará descansar. Bueno, Él nos hará descansar porque Él sabe lo necesario y lo que nosotros necesitamos en ese momento. David necesitaba estar en el desierto. David necesitaba pasar por un proceso. Y es porque eso que dice el versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él sabía dónde, y el pastor es el que tiene la guía, y Él sabe a dónde nos hará descansar, pero Él sabe dónde, óigase bien, va a confortar nuestra alma, y en el lugar donde Él transformará ese orgullo. Él sabe el lugar donde transformará ese carácter. Él sabe el lugar donde le transformará a usted para prepararle para una nueva vida, un nuevo ser. La Escritura dice que somos nuevas criaturas, amén. Los que hemos venido al camino del Señor. No todos son nuevas criaturas. Y será necesario que Él nos guíe por pastos, pero por sendas de justicia, por nuevos caminos. Y estos caminos por los cuales vamos a pasar son caminos donde aprenderemos una enseñanza moral, donde aprenderemos con dignidad, con orgullo, porque aprenderemos, óigase bien, sendas de justicia. Y he abierto nada más un poco el Salmo, pero solo quiero hablar de una oveja más. Hay una oveja que nunca va a descansar, y esta se escapa del cuidado del buen pastor. Es una oveja que las moscas han llegado a los hocicos y a sus narices y en su frente y han depositado huevos. Cuando las moscas ponen, óigase bien, huevecillos sobre la oveja, esta puede llegar a producir entre 400 y 500 larvas. Y cuando este huevo revienta, imagínese usted unos 3 huevecitos, unas 1500 larvas adentro de la nariz de esa oveja. ¿Sabe qué produce? Angustia. Angustia. ¿Y cómo logra detectar el pastor eso? Porque la oveja comienza a comportarse, no solo que no descansa,
donde le ha llevado el pastor, sino que comienza a angustiar a otras y comienza, óigase bien, a darse golpes contra la pared porque ella necesita quitarse esa angustia. Es una oveja que le pica su cabeza y le mueve. De igual manera, el creyente, cuando tiene pensamientos y ha estado lejos del Señor, porque para que estas ovejas tengan esas moscas y tengan esos huevos en sus narices o en su frente, es porque éstas han quedado trabadas, oiga bien, en los zarzales y en las espinas, porque se han alejado del grupo, porque han ido a buscar aquello que no les pertenece, porque se han distraído y se han salido del cuidado del pastor. Y entonces estas ovejas quedan trabadas, comienzan a gemir, meh, y entonces llega el pastor, la saca, pero más adelante esos huevos producen esas larvas. Y aquellos que caminan con esas larvas son aquellos que se han ido y se han quedado trabados en los zarzales. Y puede que sea ayer que se alejó alguien, pueda que sea ayer que nos apartamos del Señor, pueda que sea hace un mes o pueda que sea hace años. Y esas larvas vienen trayéndonos consecuencias en nuestra mente y nos traen, óigase bien, angustia. Llegamos a final de mes y no hayamos qué hacer. Todos los días no dormimos, tenemos insomnio, no nos llevamos bien con nuestros compañeros, no nos llevamos bien con los hermanos en la iglesia y hay una angustia. Analicemos pues en qué momento fue que nos alejamos del buen pastor. Analicemos en qué momento decidimos que ya lo que el Señor tenía para nosotros no era suficiente. Oiga bien, porque si el Señor es nuestro pastor, entonces nada nos falta. Entonces nada nos faltará. Y reconocemos que donde estamos es un pasto delicado y donde tenemos donde beber. Quisiera que lleváramos en mente este pensamiento: el Señor es mi pastor, nada me faltará.